Walter Spurrier. Vamos a hablar justamente de los puntos económicos y de ese análisis que también se hace sobre el Grupo de Puebla y la desdolarización. Muy buenos días, doctor Spurrier. Bienvenido a la mañana en RTP. Muchas gracias por tenerme en Radio Tropicana hoy día, el día después del debate. Doctor Spurrier, iniciar con justamente esos señalamientos en temas económicos. El señor Noboa le hace a la señora Luisa a la siguiente declaración en la cual la pone como parte y también que concuerda con la postura del Grupo de Puebla que plantea la desdolarización, y Luisa González también lo ubica en otra posición, que fue cuando él viajó a Luisa como parte de un grupo interparlamentarios también que no necesariamente buscaban fortalecer esta moneda. ¿Cuál es su análisis sobre lo que ocurrió en el debate y también lo peligroso de las pocas líneas claras que dieron los candidatos en cuanto a fortalecer la moneda que actualmente se rige en el país? Bien, el asunto de que Daniel Noboa habló con Rusia y buscar quizás alguna manera de que le paguen las ventas de banano a los exportadores bananeros, que dicen que no es parte de ellos, de los que exportan a Rusia, no tiene nada que ver con lo de dolarización o no dolarización. Cuando Luis Noboa, el abuelo de Daniel, abrió el mercado de los países socialistas, aquel entonces la Unión Soviética y Yugoslavia y los países del este, él hizo trueque. Él nunca recibió $1 en las ventas de banano. Él entregaba el banano y recibía automóviles, y el Ecuador estaba repleto de Zastavas y carros rusos y rumanos de toda naturaleza. Eso no tiene nada que ver con el asunto de la moneda. En segundo lugar, los países latinoamericanos, los países de la LADI, ya tienen un sistema mediante el cual limitan sus operaciones en dólares, pero no por ningún conflicto con los Estados Unidos o por ningún deseo de desdolarizar, sino para no tener que usar tantas divisas. Nuestros países de la LADI, que son los de Sudamérica más México, cuando un país exporta al otro, quien le paga en moneda nacional es su propio Banco Central. ¿Ya? Y cuando uno importa, uno le entrega en moneda nacional a su Banco Central. Y luego cada cierto tiempo, digamos cada 3 meses, los bancos centrales se dicen, México le dice a Argentina, tú me compraste 500, pero me vendiste 1000, aquí está la diferencia y te pago. Entonces la transacción en dólares se hace ya al final, ¿no? Al final de la operación del comercio bilateral, y por lo tanto se requiere menos flujo de billetes de dólares para hacer las operaciones, pero eso no es una desdolarización. El Grupo de Puebla tendría 3 causas para buscar la desdolarización. En algunas tienen razón, en otras no. La primera causa es que el dólar pues lo maneja el Federal Reserve, el Banco de Reserva de los Estados Unidos. Y el Banco de Reserva de Estados Unidos, el Federal Reserve, utiliza su política monetaria en función de las necesidades de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, hoy está subiendo la tasa de interés porque están tratando de controlar la inflación. Así es como se controla la inflación. Pero eso significa que se nos encarece a nosotros el crédito, incluso lo de los bancos multilaterales, que es tantos puntos por encima de la tasa prime. Entonces, parte de nuestro problema fiscal ahora y de otros países es que se ha encarecido el dinero. El dinero se encarece por un problema puntual de los Estados Unidos. Entonces, se dice, no, mejor es que haya una moneda multilateral, ¿no? Y desde ese punto de vista conceptual, si es cierto, y desde ese punto de vista conceptual, el Grupo de Puebla tendría razón, y mucha gente que no es extremista también tendría razón en eso. Pero el problema es que no funciona. No funciona porque el motivo porque el dólar ocupa el puesto que tiene es que usted tiene $1 en el bolsillo. Usted sabe que puede comprar cualquier cosa del mundo, porque Estados Unidos es una economía abierta y el dinero puede entrar y sacar. Y es distinto que un organismo multilateral emite una moneda sin tener nada de fondo que respalde, porque lo que respalda el dólar
es la producción de los Estados Unidos. Usted puede comprar lo que le da la gana, puede comprar desde un automóvil, o puede comprar un cigarrillo, o puede invertir en lo que sea. Ese es un punto, como digo, válido, pero es impráctico por el cambio de la moneda. Economista. Incluso es impráctico. Sí. Economista Spurrier, cuando se teme por la dolarización en Ecuador y cuando se escuchan las declaraciones, como usted bien lo ha indicado, el señor Samper fue sobre todo el que abanderó esta premisa en la reunión, se planteaba lo mismo que plantean Rusia, China, el hecho de que eso es en sus monedas, el hecho de buscar monedas regionales, los BRICS apuntan a eso, para quitarle ese poder que tiene Estados Unidos en cierta manera. En esta estrategia geopolítica en general, ¿no quiere decir necesariamente de que Ecuador desdolarizaría, por ejemplo, el día de mañana de que ellos lleguen al poder, o sería más bien que ellos plantean un proceso más bien geopolítico, global, a futuro? Bueno, yo no pienso que el correísmo saldría de la dolarización de la noche a la mañana. Yo pienso que sería un proceso gradual, ¿ya? O sea, ellos, como vemos, lo primero que harían es cambiar las leyes y comenzar a emitir dólares, los ecuadólares que de tanto se ufana Andrés Arauz. Al emitir los ecuadólares, eso vendría unido con la política de que nuestros dólares ya no serían dólares. O sea, nosotros no podríamos ir al banco y sacar plata de un cajero en dólares, a no ser que en cantidades muy limitadas es posible que permitan, porque la idea es de que los dólares los pasaría a utilizar en el gobierno. ¿Por qué? Porque si se emiten ecuadólares, quiere decir que entre los dólares truchos que se emiten y los verdaderos, hay demasiados dólares para poder comprar cosas afuera, porque sencillamente hay los que no tienen base, los que no han resultado de ingreso de divisas, sino que únicamente por una emisión oscura que habría hecho el Banco Central. Entonces, en ese sentido, esa medida terminaría desdolarizando al país, terminaría en un momento en que de pronto digan, vamos a emitir una moneda para uso interno, y el dólar, y ahí nos desdolarizaría. No sé qué. La idea, Luisa González en la campaña, en la entrevista dijo, porque realmente no hubo debate, ella dijo, no, ellos están a favor de eliminar el dólar de las transacciones internacionales, pero no en un país que lo tienen, lo cual es absurdo, porque si la idea es depender menos en el dólar, lo primero que van a querer hacer es eliminar el dólar como moneda nacional. Doctor pero lo que ellos hablan, sí. Doctor Spurrier, y hay dos cosas, porque por ejemplo hubo una clara intención de parte de la candidata de defender el tema de que se va a fortalecer la dolarización, y de hecho increpó a Noboa diciéndole que él era el enemigo por haber votado en contra de cuando se había propuesto que el dólar sea la moneda oficial, cuando fue asambleísta. ¿De qué forma esto pudiera de alguna forma configurar esa idea de que existe realmente un enemigo visible de la dolarización, o es pura novela de la entrevista, como usted le llama? Bueno, lo que sucede es que yo diría que Noboa hablaba para la gente que ya está inteligenciada en lo que sucede, porque él lo que pudo haber usado como temas para desestabilizarla a Luisa González, él lo mencionaba, pero no lo presentaba y no era incisivo con eso. Y Luisa González más bien jugaba con la idea de que como Noboa no la iba a sacar sus inconsistencias adelante, ella podía decir cualquier cosa que le diera la gana para un público desinformado. Ella hablaba para los desinformados, ¿no? El punto es de que ellos están a favor de salir del dólar, están ideológicamente en contra de que haya el dólar, y van a tomar una política económica, una política monetaria sobre todo, absolutamente contraria a tener el dólar. Luisa González decía, por ejemplo, que el impuesto a la salida de divisas fortalece la dolarización. Es todo lo contrario, porque el impuesto a la salida de divisas desalienta el ingreso de capitales al país, porque saben que una vez que entran, están en una jaula que les va a costar dinero salir. Pero ayer hubo una imprecisión muy seria en materia económica, cuando el candidato Noboa parece que no hace créditos internacionales. Los créditos cuando superan los 180 días
y tienen la tasa registrada de acuerdo al mercado internacional, no pagan salida de capitales cuando vuelven a su origen. Se registra el préstamo en el Banco Central y no paga, una imprecisión muy, pero muy peligrosa en el manejo de discurso. Nota que no entiende sobre el mercado, sobre el manejo de financiamiento, y que el flujo de financiamiento internacional no viene por falta de ese impuesto porque no existe. Y lo que evitó a lo largo de la historia es la transferencia de costos que algunos empresarios, incluido el grupo Novo, hacía facturando internacionalmente sobre tasas para sacar y extraer fondos del país. Eso es parte de la historia del Ecuador y hay que marcarlo, querido Walter. Bueno, hay la realidad hoy de manejo de política monetaria y también de registros de inversiones es muy distinta hoy en la tercera década del siglo XXI de lo que era en el siglo XX. O sea, en aquel entonces las inversiones nacionales aparecían en el Ecuador como inversiones extranjeras. O sea, todo grupo nacional importante tenía sus empresas, sus matrices en las Islas Caimán o las Bahamas. O su financiera que refinanciaban en el país. Sí. Eso cambió precisamente porque la ley le obligó a ese tipo de escudos fiscales a matrizarse de otra forma. Y si tenías un banco internacional, la tasa es de acuerdo al mercado internacional, digamos a la tasa LIBOR o a la prime a la que se fije. Eso es lo que te permiten eludir, más es una medida tributaria. Le agradezco mucho, Walter. Disfrute de nuestro querido Buenos Aires, que siempre es interesante. ¿Viste el debate ayer ¿Viste el debate de Argentina ayer o no? No pude porque fue simultáneo al ecuatoriano. Ah, bueno. Ahora que vas a estar conversando con los psicoanalistas allá, nos das el resumen en las próximas horas. Un abrazo inmenso. Eso va a pasar. Gracias. Un abrazo, querido Walter. Laura, querida Astrid.